Bueno, este día estamos agradecidos con Dios. Hoy domingo de resurrección, ¿verdad? Es un día muy importante para nosotros. Le voy a invitar esta tarde a que se ponga de pie y que vaya conmigo este día al libro de Lucas. Ah, caray. Se anda saliendo aquí toda la información. Capítulo 24. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el capítulo 24 del libro de Lucas. Si usted no trae Biblia esta tarde, puede acercarse con alguien, o si tú ves que alguien no trae Biblia, acércate con esa persona y compártele un poco de la palabra. Dice así el libro de Lucas capítulo 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leerlo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lee conmigo el versículo 6 fuerte. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucita el tercer día. 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. 9: y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 11: mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Vamos a orar este día, hasta ahí nada más. Señor, gracias porque sabemos que hoy es un día en el que recordamos tu resurrección. Te pedimos esta tarde, Señor, por la palabra que va a ser depositada en nuestros corazones, Padre, que seas tú el que la pongas. Tú conoces la necesidad con la que venimos este día. Tú mejor que nadie nos conoces. Que ese poder de la resurrección obre en nosotros este día. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Puede tomar su asiento esta tarde. Ha resucitado es el tema este día, y quiero hablar un poco de esto. Yo sé que tal vez el día de hoy has tenido acceso a un montón de información, porque hoy todo el mundo habla de la resurrección y nos dan todos los detalles, pero quería poner en contexto lo que está sucediendo en la resurrección. La Biblia nos enseña que el primer día de la semana Jesús resucitó. Por eso nosotros, hoy domingo es el primer día de la semana, ¿verdad? Si tú ves tu calendario, el día de hoy es el primer día que inicia la semana. Por eso hoy honramos a Dios con el primer día, el día del Señor. Pero en aquel tiempo, el primer día de la semana laboral era como el domingo de nosotros. Era como si fuera un lunes, haz de cuenta. Es el día de la semana laboral. Hoy no lo sentimos como que inicia la semana, ¿verdad? ¿Cuántos sienten como que hoy inicia la semana? ¿Verdad que no? La semana se siente como que inicia el lunes, porque el lunes ya te vas a trabajar, hay un montón de cosas que hacer, compromisos que atender. Y bueno, así era el domingo para los judíos, era su primer día laboral. Entonces ellos estaban ocupados, tenían cosas que hacer ese domingo. Era su primer día de la semana laboral. Ellos guardaban el sábado y el viernes, es decir que su fin de semana era viernes y sábado, y hasta hoy lo sigue siendo. Y el domingo ya todos se iban a trabajar. Era como un lunes, ¿verdad? Como un lunes. Yo quiero preguntarle aquí, ¿a alguien le gustan los lunes? ¿Cuál es tu día favorito?
semana. ¿A quién le gustan los lunes? Levánteme la mano y sea sincero. A Celeste, bueno, pues le damos al pasamos de... Pero si tú ves la mayoría de las manos, como que no nos gustan los lunes, ¿no? O a la mayoría le gustan, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que hacer. Hay que trabajar, hay que ir a la escuela, bueno, acá clases en línea, y hay un montón de cosas en que ocuparnos. Entonces no es raro, fíjate, no es raro que ese día domingo, ¿verdad? Que era el primer día de la semana, es como si fuera un lunes, las mujeres sean las que hayan ido a la tumba de Jesús, porque todos pues estaban ocupados, todo el mundo estaba ocupado, era el primer día de la semana laboral, había muchas cosas que hacer. Ahora, si a esto le sumas que durante el fin de semana judío habían sacrificado a su maestro, a su líder, a Jesús, pues lo hace un lunes aún más pesado, ¿verdad? De por sí los lunes son pesados, de por sí el lunes no tenemos ganas de levantarnos y de ir a trabajar. Bueno, no todos, a lo mejor alguien sí, ¿verdad? Pero si a eso le sumas que durante el fin de semana habían perdido los discípulos a su maestro, lo hace un lunes un poco pesado, ¿verdad? Un inicio de semana, no un lunes, sino un inicio de semana pesado, un primer día laboral pesado. Y las mujeres fueron, todos los demás tenían algo que hacer ese primer día de la semana, ese domingo, primer día de la semana, todos tenían algo que hacer. Las mujeres son las que van y llegan. Y yo pienso que tal vez iban pensando que esos 3 años de ministerio de Jesús se les habían ido muy rápido. Tal vez iban pensando en qué momento pasó el tiempo tan deprisa que ya el maestro ya no está con nosotros. ¿En qué momento sucedieron todas esas cosas? Tal vez iban recordando la vida de Jesús. Tal vez iban recordando historias que Jesús les contaba. Sin embargo, llegaron al sepulcro. Y cuando llegan al sepulcro, fíjate lo que escribe el libro de Lucas, capítulo 24, que acabamos de leer ahorita. El versículo 2, mira, léelo detenidamente conmigo. Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Jesús acababa de resucitar ese primer día de la semana laboral. Jesús acababa de levantarse, acababa de resucitar. Y yo me puse a pensar, dije: Señor, ¿por qué no te esperaste a que ellas llegaran? ¿Verdad? ¿Por qué no te esperaste a que ellas llegaran para que te vieran cuando tú resucitaste? Hubiera estado como que más espectacular. Es más, si tú ves todo lo que se escribe acerca de la resurrección, realmente no se describe cómo sucede la resurrección. No vas a encontrar el hecho de cómo fue Jesús resucitado. Solamente nos dice que llegan y encuentran que la piedra ya había sido movida. La piedra estaba movida y el sepulcro estaba vacío. Y esto me llama la atención porque la resurrección, anoté una frase aquí que quiero ponerla, que es la primera. Dice: la resurrección ocurrió en intimidad. Di conmigo: la resurrección ocurrió en intimidad. Hay momentos que son íntimos, y la resurrección es un momento íntimo entre Jesús y su Padre. Hay un momento de intimidad, y la Biblia no dice nada más de la resurrección más que Jesús ha resucitado. La Biblia no describe cómo fue la resurrección. Es más, posteriormente Jesús se aparece y nadie le pregunta: oye, ¿cómo le hiciste para resucitar? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Verdad? Yo creo que si hubiéramos estado ahí, a nosotros nos encantan los detalles. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué sentiste? A ver, ¿cómo fue que te levantaste? Porque cuando las mujeres llegan, ya Él ha resucitado. Y es más, el libro de Marcos es el único que describe algún hecho sobrenatural. Habla que hubo un terremoto y que bajó un ángel, y que había unos soldados que estaban ahí cuidando la tumba, y que ellos huyeron cuando vieron eso. Y dice el libro de Marcos que el ángel movió la piedra y que luego se sentó en ella a esperar a estas mujeres. Lo interesante es que ese momento en el que escribe el libro de Marcos estos hechos maravillosos,
no son de la resurrección de Jesús, son del movimiento de la piedra. Porque yo entendí una cosa a través de la palabra de Dios, podemos entenderla esta tarde. Que los ángeles, que el ángel que bajó y movió la piedra, no movió la piedra para que Jesús saliera, porque Jesús no necesitaba que movieran la piedra para salir, ¿verdad? ¿Alguien me sigue? Y más adelante Jesús mismo se aparece en el lugar donde están los discípulos y ni siquiera le tienen que abrir la puerta. Él pudo entrar sin necesidad que alguien le abriera. Él pudo entrar al lugar donde ellos estaban. Entonces Jesús no necesitaba que la piedra fuera removida para él salir, pero él necesitaba que la piedra fuera removida para que nosotros pudiéramos entrar. Y el ángel baja y mueve la piedra, y entonces está esa tumba vacía. Di conmigo, la tumba vacía. Y entonces ese ángel le pregunta a las mujeres, dice aquí en el versículo número 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjate la pregunta que les hace. ¿Por qué buscan entre los muertos, chicas? ¿Por qué ustedes están buscando aquí al que vive? Y esa pregunta me suena a como si el ángel les preguntara: ¿qué están ustedes haciendo aquí si él está vivo? ¿No les suena así? ¿Por qué buscan aquí si él está vivo? Pero lo que sucede es que ellas no lo sabían, porque la resurrección había ocurrido en intimidad. No había habido nada extraordinario durante la resurrección. Fue un momento de intimidad entre el Padre y Jesús. Pero el ángel les dice: ¿por qué lo buscan aquí? No sé si alguna vez le has preguntado a alguien que te encuentras en la calle: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? A lo mejor no te lo esperas encontrar ahí. Cuando te encuentras a alguien y no te esperas encontrarlo en ese lugar, le dices: ay, ¿tú qué haces aquí? ¿Verdad? Y es lo que le dice el ángel a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué ustedes están haciendo aquí? Y entonces él les empieza a decir, aquí dice el versículo número 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando el ángel les dice: él ha resucitado, ellas recuerdan, el ángel les recuerda las palabras de Jesús. Y dice que ellas emocionadas, imagínate en ese momento, están emocionadas, la tumba está abierta, está un ángel ahí que les acaba de decir que ha resucitado. Ellas salen corriendo con alegría. ¿Alguien ha dado una buena noticia a alguien alguna vez? Que sales corriendo emocionado, queriendo cortar una buena noticia, y llegas y le cuentas la noticia y la otra persona dice: ah, sí, está bien, ¿verdad? Como que te mata el rollo, dices, como que te da coraje, dices: ay, no, yo estaba emocionado, ¿no? Andas corriendo, estoy emocionado. Es lo que le pasa a estas mujeres, salen corriendo emocionadas con una gran noticia. Jesús ha resucitado, la tumba está vacía, había un ángel que nos dijo que él ya no estaba, nos recordó estas palabras y nos dijo que viniéramos a dar estas noticias hacia ustedes. Y dice entonces aquí el versículo 11, quiero que lo leas conmigo fuerte, dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Lo que está sucediendo es que aquí hay mujeres que están dando un testimonio de lo que vieron. No sé cuántas veces María les haya dicho mentiras, pero yo estoy seguro que ella era una mujer que tenía a Jesús en su corazón y había sido transformada. Sin embargo, ellos no creían a las palabras de ellas. La segunda evidencia estaba en que la tumba estaba abierta y ellos podían ir a verificarlo. Es más, la Biblia dice que Pedro y Juan fueron a ver la tumba, salieron corriendo y efectivamente hallaron la tumba abierta. Pero aún así, aunque la tumba estaba abierta, aunque no estaba el cuerpo de Jesús,
aunque las mujeres estaban testificando lo que habían visto y lo que el ángel les había dicho, aún así no creían. Y estimado amigo y amiga que estás aquí esta tarde y que nos ves por las redes, este es el problema del mundo actual. Hay una tumba vacía. Hay testigos que testifican sobre esa tumba vacía. Hay palabras escritas y dejadas de parte del que ha resucitado. Y aún estando todo eso, mucha gente decide no creer en el resucitado. Y es que hay una diferencia importante entre la resurrección y el resucitado. La palabra resurrección se limita a un hecho. Hoy es domingo de resurrección, ¿verdad? Pero ¿por qué no puede ser domingo de el resucitado? Porque la resurrección es simplemente una acción probable. La resurrección está como que en el aire, ¿verdad? No es lo mismo que yo les diga, va a haber una resurrección, a que les diga, les presento a Uriel, que él resucitó, ¿verdad? Eso sería muy diferente. Sería ser un testigo, sería una evidencia. Y es lo que sucede en la actualidad. La gente, nos quedamos el mundo actual con la resurrección y nos olvidamos del resucitado. Y aún con toda esa evidencia, fíjate bien, con toda esa evidencia, ellos deciden no creer. Hasta ese momento, esto es lo triste de la situación, hasta ese momento la resurrección de Jesús no había cambiado nada en ellos. Seguían tristes y seguían incrédulos, porque solamente tenían el conocimiento de la resurrección. Y muchas veces, aún como cristianos, como hijos de Dios, solamente tenemos el conocimiento de la resurrección. Yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona este día acerca de la resurrección, te va a decir, ah, sí, sé de la resurrección. Porque nos quedamos con el conocimiento de la resurrección simplemente. Pero entonces ocurre algo, fíjate muy bien. Dice aquí la palabra de Dios, en este mismo libro de Lucas, más abajo, en el versículo 13, habla de unos caminantes, de unas personas que iban hacia Emaús ese primer día laboral. Habían estado también en ese fin de semana en el que el maestro había sido crucificado, y ellos iban caminando hacia Emaús e iban hablando de todo lo que sucedía. Y la palabra dice que Jesús se aparece a ellos. En el versículo 17, en el versículo 17 dice que Jesús se aparece hacia ellos y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Fíjate, ellos iban caminando ese primer día laboral y les pregunta: ¿y por qué estáis tristes? Y ellos respondieron, uno de ellos que se llamaba Cleofas, y dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Qué es lo que Jesús les reprocha? Jesús les reprocha que aunque la tumba estaba vacía, aunque las mujeres habían visto a un ángel,
aunque les habían dado una palabra, aunque algunos de ellos habían ido a la tumba y habían corroborado eso, aunque había la evidencia, ellos no creían. Y Jesús se aparece ante ellos caminando y les dice: ¿por qué? ¿Por qué dudan? ¿Por qué son tan difíciles de que crean? Y cada aparición de Jesús posterior a su resurrección les recuerda a cada uno de ellos: ¿por qué dudan? ¿Por qué es tan difícil creer para ti? Cada vez que Él se aparece con ellos, les vuelve a decir lo mismo: ¿por qué dudas? Y es que la resurrección necesita, escucha bien, la resurrección necesita forzosamente al resucitado. Una resurrección sin el resucitado no produce cambios en corazones. Una resurrección como información, como una historia, como una narración, no va a producir nada en ti ni en mí. Necesitamos al resucitado. Y no fue hasta que el resucitado se apareció con cada uno de ellos, escucha bien, hasta que el resucitado se le apareció a cada uno de ellos, que tuvieron un encuentro con el resucitado, que pudieron verlo. Más adelante se le aparecen los discípulos y les dice: mira, aquí están mis manos, tócame. ¿Por qué dudan? Y nosotros seguimos creyendo. Muchas veces, más bien nosotros seguimos muchas veces dudando, teniendo todos los testigos hablándonos a nuestro corazón de la resurrección. Yo quiero preguntarte este día, como Jesús les dijo a algunos de ustedes: ¿por qué dudas? ¿Por qué no has caminado? Porque aunque conoces, aunque tal vez has estado en el sepulcro espiritualmente, a lo mejor has visto el sepulcro, has visto maravillas. ¿Cuántos aquí hemos visto un milagro, una maravilla de Dios? Hemos sido testigos. A lo mejor has sido testigos de sanidad, has sido testigos de cómo Dios ha suplido, cómo te ha contestado tal vez en una oración. Has visto las maravillas. Se puede decir que has estado en la tumba abierta. Y aún estando en la tumba abierta, sigues dudando. Aún estando en la tumba abierta, sigues no creyendo. Y a veces, te soy sincero, así me he sentido yo en ocasiones. A veces, como ser humano, te quiero decir que como ser humano también viene el desánimo y viene la duda en mi corazón. Y como tú, muchas veces digo: Señor, ¿será que tú quieres esto? ¿Será que esta es tu voluntad? ¿Será que realmente tú estás conmigo? Así como tú tal vez lo has dicho alguna vez. Señor, ¿será que realmente estoy caminando contigo? ¿Será que realmente tú estás caminando conmigo? Y a veces estamos en la tumba vacía viendo las maravillas de Dios a nuestro alrededor, pero en nuestro corazón sigue la incredulidad. Dios ha sido bueno con muchos de ustedes. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero aún así, como ser humano, a veces seguimos teniendo esa duda. Y decidimos permanecer al margen, y algunos decidimos abandonar. Como los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús eran parte del grupo que estaba con Jesús. Sin embargo, después de esa crucifixión, ellos deciden irse de Jerusalén. Tal vez el fin de semana pensaron: ¿sabes qué? Pues aquí ya no hay mucho que hacer. El maestro ya fue muerto. Ya no hay más por qué seguir, nada tiene más sentido. ¿Por qué no nos vamos y empezamos desde cero en alguna otra ciudad? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? ¿Por qué no me voy y empiezo en otra ciudad desde cero, donde nadie me conozca, donde es más que ni sepan que soy cristiano, que fui cristiano, que ni sepan mi historia, mi trasfondo? Me voy y empiezo de cero. Estos caminantes de Emaús estaban yéndose a empezar una nueva historia, porque
la historia que habían vivido, las maravillas que habían vivido, no habían cambiado nada en su corazón. Iban caminando. Y entonces en ese caminar se aparece Jesús. Por eso yo te digo que toda resurrección necesita un resucitado. Dile al que está a tu lado: necesitas un resucitado. Dile: necesitas el resucitado. Porque ellos, en medio de su frustración, su desánimo, sus ganas de abandonarlo todo, caminando, Jesús se les aparece y empieza a platicar con ellos. Y en su mente ellos tenían las maravillas. Ellos tenían la tumba vacía. Ellos tenían el testimonio de las mujeres. Ellos tenían cómo había levantado a Lázaro. Ellos tenían cómo había sanado a los leprosos. Ellos tenían cómo había resucitado a los muertos. Pero aunque lo conocían y tenían las maravillas, ellos no habían conocido al resucitado. Y ahí estaban ellos. Y no es hasta que Él tiene una conversación con ellos. Dile al que está a tu lado: Jesús quiere tener una conversación contigo. Dile al que está a tu lado: Jesús quiere conversar contigo. Empiezan a hablar y ellos empiezan a abrir su corazón. Es más, le dicen: realmente Jesús no era el que esperábamos. No llenó nuestras expectativas. Nosotros esperábamos a alguien que nos sacara, que nos libertara. No cumplió. Fíjate, no. ¿Alguien ha hablado mal de alguien sin saber que está la persona? A mí a veces me ha pasado. Digo, no mal, pero he dicho cosas que, ¿verdad? Y te diga: no, pues aquí te lo presento. Mucho gusto. Pues así estaban ellos. Estaban diciendo: ese Jesús no llenó nuestras expectativas. Nosotros esperábamos a alguien más que nos libertara, que hiciera algo más por el pueblo. Y entonces Jesús les empieza, fíjate lo que les empieza a recordar todas las palabras. Una vez más empieza a hablar con ellos. No fueron suficientes 3 años de ministerio. Él vuelve a hablar con ellos y les empieza a decir todas las cosas. Y les empieza a recordar todo lo que Él ha hecho, todo lo que los profetas hablaban de Él. Y quiero que vayas al versículo 30 conmigo esta tarde, de ese capítulo 24. Mira lo que dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, di conmigo, volvieron, dilo fuerte, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Unas personas desilusionadas que se habían ido. No sé cuántos desilusionados a veces estamos aquí en la iglesia. Yo sé que algunos de ustedes vienen tal vez de diferentes iglesias y a lo mejor en algún momento sufriste alguna desilusión en el lugar en el que estabas. Y eso te hizo caminar hacia Emmaus. Algunos se han desilusionado con los pastores, con los líderes, con los hermanos, con los músicos. Nos desilusionamos de las personas, ¿verdad? ¿Qué decimos? Me voy, me olvido, empiezo desde cero. Pero no fue hasta que hubo una conversación con el resucitado, una conversación profunda con el Jesús resucitado. Y dice que cuando hablaban con él, su corazón ardía. No sé cuándo la última vez que tú has hablado con Jesús que realmente tu corazón ha ardido, que le has abierto realmente tu corazón y le has dicho: ¿sabes qué, Señor? Estoy frustrado, me desilusioné
me hirieron, me lastimaron, estoy desilusionado de esto, no tiene más caso seguir caminando. Y Jesús ahí recordándote las palabras, recordándote las palabras. Y después de que sus ojos son abiertos, después de que su mirada es limpiada, ellos pueden tener claridad y pueden entender y dicen: ahora entiendo. Pero es que solamente es algo que la conversación con el resucitado puede hacer. Solamente una conversación profunda con el resucitado puede abrir nuestra mente, nuestros ojos, puede limpiar nuestra vista. Algunos de nosotros traemos ideas en nuestra mente que, ¿sabes qué? Son ideas que no son de Dios. Algunos de nosotros traemos en nuestra mente, el enemigo se ha encargado de poner en nuestra mente ideas, ha formulado conceptos, ha estructurado historias en nuestra mente que, déjame decirte, no son de Dios. Ellos iban caminando hacia Emaús y en su mente habían estructurado el inicio de una nueva vida, un nuevo comienzo. Pero es hasta la conversación con el resucitado y el hablar con Él que sus ojos son abiertos. Y ellos toman la decisión, una decisión que hoy domingo de resurrección, hoy domingo de resucitado, es necesario que tomemos. Y cada día que tengamos oportunidad. Y esa decisión es regresar. 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 Dile al que está a tu lado: regresa. Dile al que está a tu lado: regresa. Regresa. Jesús no dijo: bueno, pues ya se quieren ir esos, que se vayan, hombres rebeldes, ¿verdad? A veces así pensamos nosotros y decimos: ese no quiere cambiar, le digo, y no quiere que se vaya. Amén. Allá que el Señor trate con él, le echamos la bendición. Pero Jesús fue a caminar con ellos. No sé cuántos de ustedes, de los que están aquí, a lo mejor han estado caminando hacia Emaús. ¿Cuántos han estado caminando hacia Emaús en medio del desánimo? Y traen la toalla ahí, arrastrándola. Señor, me voy de aquí. De este camino no es para mí. Yo no estoy hecho para esto. Pero Jesús camina junto a ti aun cuando te alejas. Jesús camina junto a ti aun cuando te estás alejando. Jesús camina junto a ti aún en medio de la soledad, en medio de la desesperación, en medio que piensas que todo está perdido. Jesús camina. Dile al que está a tu lado, dile: Jesús está caminando contigo. Dile: Jesús está caminando. Jesús está caminando. Y el corazón de ellos empieza a arder, sus ojos son abiertos y ellos deciden regresar. Deciden regresar, llegan corriendo a Jerusalén. Wow, qué poderoso. Por eso es que te digo que toda resurrección necesita un resucitado. Toda resurrección necesita un resucitado. Dice el versículo 36, que está en tu Biblia, de ese mismo capítulo 24 del libro de Lucas. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y les dijo: mira mis manos y mira mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Se presentó delante de ellos Jesús. Y Jesús les tiene que decir: mira mis manos. No solamente acabas de ver la maravilla de la tumba vacía,
No solamente acabas de escuchar a las mujeres, no solamente acabas de ver llegar a los que se habían ido a Emaús, que regresaron, sino que ahora yo todavía me presento contigo. Quiero preguntarte, ¿cuántas maravillas de Jesús tendrás que ver para poder entregarle todo a Él? ¿Cuántas maravillas necesitas ver? ¿Cuántas maravillas necesitas escuchar para servirle con todo tu corazón? ¿Cuántas son necesarias? ¿Cuántas son necesarias para ti? A veces estamos como Tomás, hasta que yo no vea ahí que... Y a uno le servimos a Dios y no es cierto que en alguna u otra ocasión hemos dicho: Señor, por favor, si es tu voluntad, aparécete a mí en sueño y dime. Quiero así casi que me lo digas aquí en persona. Y están todas las maravillas a nuestro alrededor, todo lo que Dios está haciendo, toda la palabra que ha puesto en nuestro corazón, toda la palabra que ha dejado. Pero aún así a veces nos aferramos a no creer. Por eso este día yo quiero decirte, con esto ya casi estoy concluyendo, que el día de hoy necesitamos al resucitado. Solo el resucitado hace un cambio en nuestro corazón. Solo el resucitado puede cambiar tu vida. Solo el resucitado puede traerte ese aliento que necesitas. Solo el resucitado puede traerte la fortaleza que necesitas a tu vida. Solo el resucitado puede hacerlo. Hoy es domingo de resurrección, pero hoy necesitamos al resucitado. Y yo quiero hacer un desafío este día para todo aquel que dice: sinceramente yo lo necesito. Para todo aquel que dice: creo que he estado caminando hacia Emaús, me he estado alejando cada vez más. Creo que estoy huyendo de un propósito, de un llamado. Creo que estoy huyendo de mi hogar. Creo que estoy huyendo de casa de Jerusalén. Pero el resucitado te sigue hablando esta tarde. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie esta tarde. Y quiero invitarte primero a que hagamos una oración al Señor. Pon la mano en tu corazón y hagamos una oración pidiéndole que Él se revele a nuestro corazón. Yo quiero invitarte y desafiarte a tener una conversación con el resucitado. Señor, esta tarde sabemos que hoy es domingo de resurrección. Recordamos, Señor, que tú te has levantado. Pero esta tarde, Señor, queremos pedirte